Mi ex esposa volvió 2 años después del divorcio con un bebé y una demanda por manutención. Dijo que era mío. Yo solo investigué y descubrí que había robado al niño a una madre con depresión y falsificado todo. Ahora podría enfrentar 20 años de prisión. Nunca olvidaré el día que conocí a Vanessa. Fue hace 5 años en un evento de caridad en Seattle. Yo, Jonathan, tenía 29, un trabajo sólido como ingeniero de software y una vida sin dramas. Mi madre, siempre metida en causas benéficas, me arrastró a una subasta para un refugio de animales. El lugar estaba lleno de gente elegante, la comida era decente, y yo solo quería pasar el rato. Vanessa entró como si fuera una estrella de cine. Vestido rojo brillante, sonrisa que atrapaba a todos y unos ojos verdes que parecían saber exactamente qué decir. Me acerqué a ella en la barra, más por curiosidad que por valentía. Hablamos, reímos, y me dijo que era consultora de negocios, aunque nunca explicó bien qué hacía. Esa noche me enganché. No con ella, sino con la energía que desprendía, como si todo fuera posible a su lado. 1 año después, nos casamos. Fue una decisión de las que toma sin pensar. Vanessa quiso una boda exagerada, cientos de invitados, un vestido que costó una fortuna y un banquete que me dejó la cuenta temblando. Mi madre me advirtió esa noche: Jonathan, esa mujer es un huracán. Ten cuidado. Mi amigo Brian, un abogado que es como mi hermano, también me dijo: no me gusta cómo te mira, como si fuera su boleto ganador. Pero yo estaba cegado, convencido de que esto era amor, y no les hice caso. El matrimonio fue un desastre desde el arranque. Vanessa tenía planes locos: primero una tienda de ropa, luego una cafetería de lujo, después un estudio de yoga. Todo sonaba increíble, pero siempre terminaba gastando mi dinero. Yo no era millonario, pero tenía ahorros y un buen sueldo. Ella compraba ropa cara, joyas, boletos de avión para reuniones de negocios que nunca detallaba. Cuando le preguntaba, me miraba con esos ojos y decía: confía en mí, Jonathan, esto es por nuestro futuro. Y yo, como idiota, confiaba. Las cosas se pusieron feas cuando intentó vender mi Mustang de 1967. Ese auto era una herencia de mi abuelo, algo que significaba todo para mí. Lo descubrí porque un tipo me llamó para verlo, diciendo que estaba en venta. Vanessa lo había puesto en internet sin decirme nada. La confronté, y ella lloró, me abrazó, dijo que era para pagar deudas. Me manipuló tan bien que terminé sintiéndome mal por dudar de ella, pero los problemas no pararon. Empecé a notar cargos raros en mi tarjeta, cenas en restaurantes caros, compras en boutiques, hasta un retiro de $5,000. Revisé mis estados de cuenta y vi que Vanessa había abierto 2 tarjetas a mi nombre. Deuda total, $50,000. Estaba furioso, pero ella siempre tenía una excusa: es para el negocio, pronto va a funcionar. Nunca funcionó nada. El golpe final llegó con una carta del banco. Vanessa había sacado un préstamo de $300,000 a mi nombre, usando nuestra casa como garantía. Falsificó mi firma. Ese día se me acabó la paciencia. No era solo el dinero, era la traición, como me usó como si fuera su cajero automático. Llamé a Brian, le conté todo y, gracias a un prenupcial que él insistió en hacer, el divorcio fue rápido. Vanessa se fue con una maleta llena de ropa cara y una cara de víctima que casi me hace dudar. Pero no lo hice. La saqué de mi vida, o eso creí. 2 años después, estaba empezando a recomponerme. Había pagado casi todas las deudas, aunque mi cuenta seguía resentida. Mi vida era simple: trabajo, gimnasio, Netflix con una cerveza. Todo iba bien hasta que un viernes llegó un mensajero con un sobre. Lo abrí y casi se me cae el café. Era una demanda por manutención infantil. Según los papeles, Vanessa decía que yo era el padre de su hijo, Liam, de 18 meses. Pero nuestro divorcio fue en agosto de 2022, y el niño nació en abril de 2023. Hice las cuentas, no cuadraban. Llamé a Brian de inmediato. Esto es una locura, le dije, con el corazón a mil. No he visto a Vanessa en 2 años. Ese niño no puede ser mío. Brian, siempre tranquilo, me dijo: trae los papeles mañana. Vamos a ver qué está pasando. Pero algo en su voz me hizo sospechar que él también olía a algo raro. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo Vanessa podía inventar algo así. Recordé todas las veces que me manipuló, cómo me hacía sentir culpable por dudar. Pero esto era diferente, más grande, más oscuro. Decidí que no iba a dejar que me arrastrara otra vez. Iba a descubrir la verdad. Al día siguiente, fui a la oficina de Brian con los documentos.
Había un certificado de nacimiento con mi nombre como padre. Esto no tiene sentido, dije. Nos divorciamos hace 2 años. Mira las fechas. Brian revisó los papeles y frunció el ceño. Esto huele mal. Vamos a contratar a alguien que investigue. Contactamos a Mike, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Era un tipo directo, con un bigote que parecía de otra época y una voz que te hacía confiar en él. Dame una semana, dijo. Le di todo lo que sabía de Vanessa, su última dirección, redes sociales, nombres de sus socios. Mike se puso a trabajar, y yo traté de seguir con mi rutina, aunque no podía sacarme el nudo del estómago. Una semana después, Mike me llamó. Jonathan, tenemos que hablar. Encontré algo, pero no te va a gustar. Nos reunimos con Brian en un café. Mike sacó una carpeta con fotos y documentos. El certificado de nacimiento es falso, dijo. Tu nombre fue añadido después, y la firma del doctor no coincide con los registros del hospital. Mi cabeza daba vueltas. Entonces el niño no existe, pregunté. Mike negó con la cabeza. El niño existe, pero no es de Vanessa. Y no es tuyo, me quedé helado. Mike explicó que Vanessa se había mudado a Portland. Allí conoció a una mujer, Sara, una madre soltera con depresión posparto. Vanessa se hizo su amiga, ofreciendo ayuda con su bebé, Liam. Pero en vez de cuidarlo, se lo llevó y desapareció. Falsificó documentos para hacer pasar a Liam como su hijo y me demandó por manutención. Esto es enfermo, dije, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Cómo alguien hace algo así? Mike suspiró. He visto cosas malas, pero esta tipa es otro nivel. Brian intervino. Esto no es solo una estafa, Jonathan. Es secuestro. Si llevamos esto a la policía, Vanessa va a caer. Me quedé callado, procesando todo. No podía creer hasta dónde había llegado Vanessa. Pero lo peor vino después. Mike dijo que intentó contactar a Sara, pero no la encontró. Había rumores de que Sara, destrozada por perder a su hijo, no lo soportó. La idea me rompió el corazón. Vanessa no solo me había arruinado a mí, había destrozado a otros. Decidí seguir adelante. Brian dijo que prepararía una defensa para la demanda y contactaría a las autoridades. Mike prometió seguir investigando. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en Liam, en Sara, en el desastre que Vanessa había dejado. Sabía que esto apenas empezaba, pero no iba a dejar que ella ganara. Los días siguientes fueron un remolino. Me sentía atrapado en una pesadilla que no terminaba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se disparaba, esperando noticias de Brian o Mike. Intentaba seguir con mi rutina, trabajo, gimnasio, alguna cerveza frente al televisor. Pero no podía concentrarme. La cara de Vanessa, esa sonrisa que antes me atrapaba, ahora me daba escalofríos. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel. No era solo el dinero, había algo roto en ella, como si le gustara ver el mundo arder. Brian me mantenía al tanto. Había presentado una moción para desestimar la demanda por manutención, diciendo que las fechas no cuadraban y que el certificado de nacimiento apestaba a fraude. También habló con un fiscal que conocía. Jonathan, esto es serio, me dijo en su oficina. Lo que Mike encontró sobre Sara y el niño no es solo una estafa. Esto es secuestro, tal vez más. Si armamos bien el caso, Vanessa no se escapa. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. Sabía que Vanessa siempre encontraba una salida. Mike seguía escarbando. Me llamó unos días después, con esa voz seca que usaba cuando traía malas noticias. Encontré más, Jonathan. No te va a gustar. Nos reunimos en un café. Sacó una carpeta con papeles y fotos. El certificado de nacimiento es falso. La firma del doctor no existe, y no hay registro de Vanessa dando a luz en ese hospital. Luego me mostró una foto borrosa. Esto es de un centro comercial en Portland. Vanessa, con una barriga falsa. Seguro para hacer creer que estaba embarazada, me dio asco. La idea de Vanessa paseándose con una barriga falsa, fingiendo un embarazo para estafar, era enfermiza. Como nadie la pilló, pregunté. Mike se encogió de hombros. Es buena mintiendo. Sabe manipular.
Pero no es perfecta. También estafó a un médico en Portland, un tal Greg. Le hizo creer que Liam era su hijo y le sacó casi $20,000 en gastos médicos antes de que sospechara. Eso me heló la sangre. Vanessa no solo me había jodido a mí, tenía un historial. ¿Qué más?, pregunté, con el estómago revuelto. Mike suspiró. Hablé con una vecina de Sara, la madre de Liam. Dice que Sara estaba hecha pedazos después de dar a luz. Depresión posparto, apenas salía de su apartamento. Vanessa se acercó, haciéndose la amiga. Llevaba comida, ofrecía cuidar a Liam para que Sara descansara. Pero Sara empezó a desconfiar. Un día, Vanessa y Liam desaparecieron, sentí un nudo en el pecho. ¿Y Sara?, pregunté, temiendo lo peor. Mike bajó la mirada. La vecina dice que Sara se derrumbó. Se culpaba, decía que no era buena madre. Un mes después, encontraron su cuerpo. Se quitó la vida. El silencio en la mesa fue como un mazazo. Brian me miró, pero no dijo nada. No había palabras para eso. Vanessa no solo robó un niño, destruyó a una madre que ya estaba rota. Tenemos que pararla, dije, con la voz temblando. Mike asintió. La policía ya está en esto. Pero necesitamos más pruebas para que no se zafe. Brian intervino, estoy con el fiscal. Vamos a presentar los documentos falsos, el video, el testimonio de la vecina. Pero prepárate, Jonathan. Vanessa va a pelear sucio. Recordé cómo me manipulaba en el matrimonio, siempre con una excusa lista. Pero esta vez teníamos pruebas, intenté seguir con mi vida, pero era imposible. En el trabajo, mis compañeros notaban que estaba ido, pero no quería contarles. ¿Cómo explicas que tu ex te demanda por un hijo que no es tuyo, y que tal vez robó un bebé? Sonaba a locura. Mi madre, que suele dejarme en paz, empezó a preocuparse. Jonathan, esto te está matando, me dijo por teléfono. Quería hacerle caso, pero no podía parar. No hasta que Vanessa pagara. Una semana después, Mike llamó con más. Encontré otro tipo, dijo. Un tal Mark, en Seattle. Vanessa intentó la misma jugada con él. Le sacó un par de miles con una historia de un hijo que necesitaba ayuda. El tipo cortó contacto rápido. Era como si Vanessa tuviera un manual para estafar. Me preguntaba cuántas vidas más había arruinado antes de mí. Me obsesioné con Liam. No era mi hijo, pero no podía dejar de pensar en él. ¿Estaba bien? Mike me dijo que la policía lo encontró con Vanessa en un apartamento en Portland. Estaba sano, físicamente, pero eso no me calmaba. Un niño no debería estar en medio de algo tan enfermo. Hablé con una trabajadora social que me dijo que Liam estaba en un centro de menores mientras buscaban a su familia. No habían encontrado a nadie, y la idea de que creciera en el sistema me rompía. No sabía qué hacer, pero sentía que le debía algo. Los días antes del juicio preliminar fueron un infierno. No dormía, apenas comía. Me pasaba las noches revisando los papeles que Brian me enviaba, tratando de entender cómo Vanessa había armado todo esto. Mike seguía encontrando cosas, correos donde hablaba con alguien sobre el plan, recibos de compras de cosas para bebés que usó para vender su mentira. Cada prueba era un clavo más en su ataúd, pero también me hacía sentir más vacío. Esto no era solo sobre mí, era sobre Sara, Liam y todos los que Vanessa había pisoteado. El día del juicio preliminar llegó. Me puse un traje viejo y fui con Brian al juzgado. Vanessa estaba ahí, con su abogado, con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. Me miró por un segundo, con un brillo de desafío, como si pensara que podía salirse con la suya. Quería gritarle, preguntarle cómo podía vivir consigo misma. Pero me callé. Esto era cosa de Brian. En la audiencia, Brian fue directo. Mostró el certificado falso, los registros del hospital que no existían, el video de la barriga falsa. El abogado de Vanessa intentó hacerse listo, diciendo que yo estaba evadiendo mi responsabilidad, pero el juez no se lo tragó. Ordenó una investigación completa y que retuvieran a Vanessa para interrogarla. Cuando la policía se la llevó esposada, su sonrisa se borró. Por primera vez,
Parecía que estaba perdiendo. Esa noche, Brian y yo tomamos una cerveza. No era una celebración, porque no había nada que celebrar. Liam estaba en un centro de menores, y Sara estaba muerta. Yo estaba libre de la demanda, pero no me sentía libre. Hiciste lo correcto, me dijo Brian. Esto no termina aquí, pero al menos ella no va a lastimar a nadie más por ahora. Asentí, pero no podía sacarme a Sara de la cabeza. Una madre que nunca tuvo una oportunidad por culpa de Vanessa, Mike llamó unos días después. La policía encontró más correos donde Vanessa planeaba nuevas estafas, incluso desde la cárcel. También había otra víctima, una pareja mayor a la que engañó con una historia de inversiones. Cada detalle era un golpe. Vanessa no tenía límites. Yo solo fui uno de sus blancos, y eso me hacía sentir pequeño, pero también furioso. Empecé a ir a terapia, algo que nunca creí que haría. Mi madre me insistió y ayudó un poco. Hablé de cómo me sentía culpable por no ver las señales con Vanessa, por ignorar a Brian y a mi madre. La terapeuta me dijo que no era mi culpa, que gente como Vanessa es experta en manipular. Tú no la hiciste así, me dijo. Ella eligió eso. Sus palabras aliviaban, pero el peso seguía ahí. También pregunté por Liam. La trabajadora social me dijo que seguían buscando a sus abuelos, pero no había avances. La idea de que Liam creciera en acogida me mataba. Pensé en visitarlo, pero no sabía si estaba listo. Mi vida ya era un desastre, y no quería más complicaciones. El caso contra Vanessa crecía. Brian dijo que los cargos podían llevarla a prisión por 15 o 20 años, pero todo dependía del juicio final. No sentía alegría, solo cansancio. Quería que pagara, pero también quería entender por qué alguien podía ser tan cruel. Me aferraba a mi rutina, tratando de no dejar que esto me definiera. No sabía cómo iba a terminar, pero tenía que seguir adelante, por Liam, por Sara, por mí. Las semanas previas al juicio final fueron una montaña rusa. Cada día traía algo nuevo, más pruebas, más víctimas, más historias de cómo Vanessa había manipulado a la gente. Mike seguía escarbando y encontró correos donde ella planeaba huir a Canadá si las cosas se ponían feas. Por suerte, la policía la tenía bajo vigilancia. No iba a escapar esta vez. Brian, mientras tanto, trabajaba sin parar con el fiscal, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Esto es hermético, Jonathan, me dijo una mañana. Tenemos los documentos falsos, el video de la barriga falsa, testimonios de la vecina de Sara y de otras víctimas. No hay manera de que se libre. Aún así, no podía relajarme. Vanessa siempre había tenido un talento para salir de problemas, y una parte de mí temía que encontrara un hueco en el caso. Me pasaba las noches despierto, revisando en mi cabeza todo lo que había pasado. Recordaba cómo me enamoré de ella, cómo ignoré las advertencias de mi madre y de Brian. Me sentía estúpido, pero la terapeuta me ayudaba a ver que no era mi culpa. Gente como Vanessa busca a personas como tú, me dijo. Personas que confían, que quieren ver lo mejor en los demás. No te castigues por eso. Sus palabras ayudaban, pero el dolor seguía ahí. Lo que más me pesaba era Liam. Hablé con la trabajadora social otra vez. Me dijo que no habían encontrado a los abuelos del niño, y que probablemente terminaría en el sistema de acogida. La idea me destrozaba. Liam no tenía la culpa de nada. Era solo un bebé atrapado en el desastre de Vanessa. Empecé a pensar en visitarlo, pero no sabía si podía manejarlo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicas algo así a un niño? Decidí esperar hasta después del juicio, cuando las cosas estuvieran más claras. El día del juicio final llegó como una tormenta. Me puse el mismo traje viejo y fui al juzgado con Brian. El lugar estaba lleno, periodistas, curiosos, hasta algunas de las víctimas de Vanessa. Cuando la vi entrar, esposada y con un traje gris, no sentí satisfacción. Solo quería que esto terminara. Ella no me miró esta vez, y eso me dio un alivio extraño. Tal vez, por fin, sabía que no tenía salida. El juicio fue largo y agotador. Brian y el fiscal presentaron todo, el certificado de nacimiento falso,
los registros del hospital que no existían, el video de Vanessa con la barriga falsa, los correos donde planeaba sus estafas. La vecina de Sara testificó, con la voz temblorosa, contando cómo Vanessa se ganó la confianza de una madre vulnerable. Greg, el médico de Portland, habló de cómo Vanessa lo manipuló con la historia del hijo. Hasta Mark, el tipo de Seattle, subió al estrado y contó su experiencia. Era como ver un rompecabezas armarse, pieza por pieza, mostrando quién era realmente Vanessa. El abogado de Vanessa intentó defenderla, diciendo que era una mujer desesperada que había cometido errores. Pero el juez no se lo tragó. Cuando el fiscal mostró los correos donde Vanessa planeaba seguir estafando desde la cárcel, el abogado se quedó sin argumentos. El jurado deliberó solo unas horas antes de volver con el veredicto, culpable de fraude, robo de identidad y secuestro. El juez la sentenció a 18 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12 si mostraba buen comportamiento. Cuando la llevaron esposada, no miró a nadie. Su máscara se había caído, salí del juzgado con Brian, pero no sentía victoria. Era un alivio, sí, pero también una tristeza profunda. Vanessa iba a pagar, pero eso no devolvía a Sara. No borraba el daño que había hecho. Brian me dio una palmada en el hombro. Lo logramos, Jonathan. Se acabó. Pero no se sentía como el final. No para mí. Esa noche, fui al garaje y miré el Mustang de mi abuelo. Siempre me calmaba verlo, como si él estuviera ahí, diciéndome que todo iba a estar bien. Pensé en lo que diría: la vida te da golpes, pero tú decides cómo seguir. Decidí que no iba a dejar que Vanessa definiera mi futuro. Había perdido demasiado tiempo en su caos. Al día siguiente, llamé a la trabajadora social y le dije que quería conocer a Liam. No sabía qué iba a pasar, pero sentía que era lo correcto. Una semana después, fui al centro de menores. Liam era un niño pequeño, con ojos grandes y una sonrisa tímida. No entendía nada de lo que había pasado, y eso era lo mejor. Jugamos un rato, y aunque fue raro al principio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No era mi hijo, pero quizás podía ser parte de su vida, aunque fuera de lejos. Hablé con la trabajadora social sobre las opciones. Me explicó que podía convertirme en una especie de tutor, alguien que estuviera ahí para Liam mientras crecía en el sistema. No era una adopción, pero era algo. Lo pensé mucho. Mi vida aún era un desastre, pero tal vez esto era lo que necesitaba: un propósito más grande que yo. Le dije que lo consideraría, que quería hacer las cosas bien. Los meses siguientes fueron duros, pero también un nuevo comienzo. Seguí yendo a terapia, trabajando en soltar la culpa. Empecé a salir más, a reconectar con amigos que había dejado de lado. Hasta fui a un par de citas, aunque no estaba listo para nada serio. Mi madre, siempre mi roca, me dijo que estaba orgullosa de mí. Sobreviviste a un huracán, Jonathan. Ahora vive tu vida. Vanessa, desde la cárcel, intentó contactarme una vez. Me envió una carta, diciendo que lo sentía, que había cometido errores. No la leí completa. La tiré a la basura. No necesitaba sus excusas. Había perdido demasiado tiempo en sus mentiras. Liam sigue en el centro de menores, pero lo visito cada 2 semanas. Llevo juguetes, le leo cuentos y poco a poco nos estamos conociendo. La trabajadora social dice que hay una posibilidad de que encuentren a un primo lejano de Sara, pero por ahora, soy lo más cercano que Liam tiene a una familia. No sé si estoy listo para ser un padre, pero estoy dispuesto a intentarlo, paso a paso. Mientras escribo esto, estoy en mi apartamento, con una cerveza en la mano y el Mustang esperándome en el garaje. La vida no es perfecta, pero es mía otra vez. Vanessa está donde pertenece, y aunque el dolor de lo que hizo nunca se irá del todo, estoy aprendiendo a vivir con él. Por Sara, por Liam y por mí, sigo adelante. No sé qué traerá el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no me da miedo enfrentarlo.